Vamos a empezar contentos hoy día por esta iniciativa de rezar a través de la lectura de nuestro santo, la Santa Biblia. Una iniciativa que nos ha llevado a tener mucha fe, mucho arrepentimiento y obediencia al anuncio del mensaje de salvación que nos da Jesucristo, porque para amar a alguien hay que conocerlo. Y acá tenemos la posibilidad de enamorarnos más de Él y su obra de salvación en nosotros, pero también para escuchar lo que se nos revela, lo que su amor nos dice. No todo lo que se nos revelará, no todo se nos revelará, pero de aquello que sí se nos revele vamos a ser responsables y eso es una gran noticia para nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios porque en esta iniciativa tenemos muchos países que se han unido, gente de Chile, Argentina, Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de El Salvador, de España, de Guatemala, de Honduras, mucha gente de México, de Nicaragua, de Panamá, de Paraguay y de Venezuela, y de tantos grupos de oración del Santo Rosario, Rosario Sin Fronteras, que siempre llevan más de 5 años rezando todos los días, de Rosario de Maramar en su tarea evangelizadora, de la misma gente del Oratorio Mariano en esta labor de llevar al Señor a todas partes del mundo, el Rosario Mundial de Familia, el Rosario Mundial de Mujeres, el Rosario Mundial de Hombres, y todos los seguidores también del chat del Padre en su canal de YouTube, Padre Raimundo Mena. Tenemos que dar gracias al Señor por estar aquí reunidos. Empezamos la lectura, ya vamos ya en el Evangelio de San Juan, y, y la verdad que ha sido algo maravilloso, algo que nos llena el corazón porque las preguntas han sido muchas y, y lo más importante es lo que ha nacido en el corazón de la gente que está leyendo. Entonces vamos a dar inicio. Padre, si usted, el Padre Raimundo Mena, ¿no es cierto?, de Oratorio Mariano, que nos ha acompañado en esta locura maravillosa de leer el rosario, de leer, perdón, la Biblia completa en un año, 4 capítulos diarios, Padre, y usted ayudándonos a entender un poquitito. Padre. Muy bien, María Fanny, qué gusto poder acompañar este programa y a todas las personas que están participando de esta maratón bíblica que dura un año, a ver si logramos, ¿no es cierto?, vivir este gran desafío, que es no solo leer completamente la Biblia en un año, sino que irla meditando, orando, reflexionando, y para eso nos estamos reuniendo mensualmente para ir acompañando algunas reflexiones, algunos comentarios, también tal vez responder algunas preguntas que pueden surgir a lo largo de este estudio bíblico. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta iniciativa tan maravillosa que seguramente por el Espíritu Santo has inspirado en el corazón de tantos hermanos nuestros que se han unido para leer la Escritura completa y de ese modo unirse al Sagrado Corazón de Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, que es justamente esa sabiduría encarnada que está con nosotros y que nos envía el Espíritu Santo siempre para seguirlo, para acompañarlo en nuestro día a día y para a través de la Escritura dejarnos educar, orientar, inspirar, fortalecer, consolar, porque realmente la Biblia es una palabra de vida eterna que tanto bien nos hace para encontrar la santidad y la sabiduría. Te damos gracias, Padre amado, por esta reunión, por este encuentro, que ojalá contemos con tu Espíritu Santo y los 7 dones que Él nos regala. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. ¿Cómo no hacer presente también en este momento a la Santísima Virgen, que es la Madre de la Palabra? Ella que en sus diversas apariciones en los últimos siglos se ha manifestado dándonos consejos como una madre, como una maestra,
como la ha definido y la ha proclamado solemnemente el Concilio Vaticano II, ¿no? Ha dicho claramente que ella es madre de la Iglesia, pero no solo eso, sino también es modelo y maestra de la Iglesia. ¿Y qué nos dice la madre? Lo mismo que en Juan 2, versículo 5, hagan todo lo que Él les diga. Y lo que Jesús nos dice, ya que Él es la palabra de Dios, es justamente todo lo que está en la Escritura. Entonces, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a Jesús, es también obedecer a María. Y ella en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, en las distintas apariciones, especialmente las que están recomendadas por la iglesia, que están aprobadas, como Medjugorje en la última, nos dice que es importante no solo orar con el Santo Rosario, con mucho amor, ir a la misa, por cierto, confesarnos, hacer ayuno, sino que también es muy importante leer la palabra de Dios, leerla en familia, leerla en forma personal, leerla como un modo de oración, como un alimento permanente. Así es que estoy muy, muy contento de poder apoyar de alguna manera, acompañando a todos ustedes que están con esta gran tarea de leer la Biblia y alimentarse de ella como un alimento más cotidiano, más regular. No sé, María Fanny, si usted también tiene algún comentario o podemos ir ya resolviendo algunas preguntas que en este primer mes de estudio bíblico han ido surgiendo. Y efectivamente, muchísimas preguntas, pero hemos tratado de juntarlas en una sola, eh, todas las que sean parecidas, digamos. Y empecemos porque la verdad que son muchas preguntas, padre, y bastante profundas, así que se las vamos a leer un poco reunidas, digamos, en una sola idea. Una dice, eh, ¿por qué rezar a Jesús, perdón, a María o rezar el rosario si Jesús nos dejó el Espíritu Santo? Eh, Porque la palabra dice que solo vamos a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y entonces la duda que surge es, ¿por qué pedirle también a los santos si se lo puedo pedir directamente a Jesús o a Dios directamente? Eh, ¿Qué significa esta intercesión de los santos? ¿Y es bíblico? Ya. Bueno, es cierto que aparentemente habría que considerar solo a Cristo como el único intercesor ante el Padre, porque Él es camino, verdad y vida, y solo mediante Él nos podemos contactar con el Padre. De hecho, en cada Santa Misa, como ustedes se han dado cuenta, nosotros nos estamos dirigiendo al Padre Celestial y cada oración de la misa termina de esta manera, por Jesucristo nuestro Señor. Con lo cual se indica que efectivamente Jesús es nuestro único mediador e intercesor válido, el único camino que nos lleva al Padre. Entonces la pregunta está bien hecha porque se pide una fundamentación bíblica sobre la intercesión de los demás santos y en particular de la Santísima Virgen, dado que así estamos acostumbrados los católicos. Entonces, ¿por qué le rezamos a los otros santos? ¿Por qué le pedimos también a la Santísima Virgen? Y no solamente oramos con Jesús. Y la razón, bueno, principalmente, ¿no es cierto?, está en la Biblia, por supuesto, podemos ver muchos ejemplos, pero la principal de todas está, según mi criterio, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5, donde leemos, de esta manera Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Es decir, como dice el apóstol Pedro, el primer papa de la Iglesia, todos nosotros somos por el santo bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Y si somos sacerdotes, somos por esencia intercesores. ¿Y cómo puede ser eso, no? Es porque existe también este dogma de fe tan maravilloso que llamamos la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos. Y en esa comunión nosotros estamos intercediendo unos por otros. En esa comunión nosotros podemos ofrecer sacrificios agradables a Dios los unos por los otros. Tal como dice San Pablo, completo en mi carne, los sufrimientos que faltan para poder edificar la iglesia, ¿no? Los sufrimientos que le faltan a Jesús, dice. No, no es que Jesús
no haya tenido un sacrificio perfecto, pero es que nosotros somos también miembros de la iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo, somos también sacerdotes en Cristo. Y Él quiere seguir ofreciendo, intercediendo, sacrificándose por medio de su iglesia. Entonces eso nos llama la atención porque quiere decir que tenemos una gran responsabilidad. Hemos de interceder los unos por los otros y esa es la voluntad de Jesús. Hemos también de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, como dice San Pedro, unos por otros, en busca de la salvación de todos nuestros hermanos, no solamente de la propia nuestra. A lo largo de la Escritura vemos también muchos ejemplos de intercesión, ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, estas dos figuras principales, por mencionar algunas, ¿no? Podríamos nombrar muchas otras, Daniel, tantos profetas, David, etcétera, pero principalmente nombro a Moisés y a Elías. Moisés, que representa a la ley de Dios, ¿no es cierto? Es el que intercede siempre por el pueblo de Israel, siempre está pidiendo a Dios por ese pueblo. Recordemos también, cómo no, esa intercesión de Abraham por el pueblo de Sodoma y Gomorra, que albergaba en ese tiempo a su sobrino Lot. Entonces Abraham pedía, ¿no es cierto? Y negociaba con Dios: por favor, Señor, si hubiera al menos 40 justos, ¿tú perdonarías toda la ciudad? Y el Señor le decía: sí, por supuesto, yo perdono la ciudad si hubiese 40 justos. Entonces vemos que en la Biblia efectivamente los santos interceden ante Dios por el pueblo, por sus familias, por ellos mismos, y ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros, ¿ya? En el caso de Moisés, por ejemplo, cuando él intercede eh, por el pueblo ante Dios, él siempre recibe ese beneficio que está pidiendo cuando es la voluntad de Dios. En el caso de Elías, también cuando intercede por el pueblo que está sufriendo la sequía, y entonces el Señor envía esa nubecita que viene a lo lejos, y es una maravilla porque se termina la sequía de 5 años por la intercesión del profeta Elías. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo los discípulos sirven de mediadores para la llegada hacia Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a Jesús? Bueno, por medio de María, por medio de los discípulos. Los discípulos son intercesores o caminitos que nos llevan hacia Jesús. Y Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y recordemos finalmente que la primera señal que hace nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro que ayuda tanto a que los primeros discípulos crean en Él, aparece en el capítulo 2 de San Juan. Y es justamente por intercesión de María. La Virgen se da cuenta que falta vino y le pide este milagro al Señor. Y le pide que adelante su hora de hacer milagros, ¿no? De alguna manera, porque el Señor le responde: mujer, mi hora aún no ha llegado. Pero la Virgen sabe que el Señor siempre le va a responder con, con todo cariño a todo lo que ella le pida, ¿no? Ella es la omnipotencia suplicante, ¿no? Es la principal intercesora que tenemos ante Jesús. No hay nada que la Virgen le pida al Señor que el Señor no le conceda. Porque tanto ama Jesús a la Virgen, y él sabe que como la Virgen vive completamente en la divina voluntad, ella nunca va a pedir algo que vaya contra la voluntad del Padre eterno. Entonces, el primer milagro que hace Jesús es por intercesión de María Santísima. Y él cambia esos 600 litros de agua en vino. ¿M? Así que la intercesión es muy importante porque así es como el Señor quiere ayudarnos, ¿no? Él se siente muy contento de que unos por otros intercedamos, oremos y le pidamos también a los santos que están más cerca de Dios, y que efectivamente, como son parte de este cuerpo místico, de esta comunión de los santos, cuando le pedimos algo a ellos, en el fondo se lo estamos pidiendo a Jesús, porque todo santo está lleno del Espíritu Santo y está unido totalmente a Cristo. Entonces, a través de ese santo yo le hablo a Cristo que está viviendo en él, tal como dice San Pablo en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si yo le pido a San Carlos Acutis, que ahora va a ser canonizado, si le pido a San José, si le pido a cualquier santo, le estoy pidiendo en el fondo al Señor, a Jesús, que vive a través de ese santo o de esa mujer santa, ¿ya?
Y en ese sentido se cumple que solamente Jesús es el único mediador ante el Padre, el único intercesor válido que tenemos ante Dios, y al mismo tiempo se cumple que podemos perfectamente, y es la voluntad de Dios, interceder los unos por los otros y pedir la ayuda especial a los que están más cerca de Dios. Padre, entonces nosotros podemos pedir intercesión a vivos y a pedir a nuestros hermanos que intercedan por nosotros, pero también entonces intercedemos a los santos que están en el cielo, ¿no? Exacto. Tenemos que interceder los vivos, los que estamos acá, y pedir la intercesión de los santos. Ahora, hay una dinámica aquí, María Fanny, muy bonita, y es que la iglesia que peregrina en este mundo, la iglesia militante, que puede ganar méritos, con la gracia de Dios, por supuesto, puede ofrecer esos méritos intercediendo por aquellos santos que están en el purgatorio, ¿ya? Entiéndanme que en la comunión de los santos, ¿ya? Estamos ampliando el concepto de santidad, ¿no? Decimos que son santos no solo los que están en el cielo, sino también los que están en la tierra, que viven en gracia de Dios, y en cierta medida también los que están en el purgatorio. Porque si están en el purgatorio es porque murieron en gracia de Dios, y esa gracia va aumentando cada vez más con su penitencia y con su purificación. Entonces, la comunión de los santos es no solo la comunión que tienen los santos en el cielo entre ellos, sino también la que ellos tienen con nosotros y la que nosotros tenemos con los que están en el purgatorio. Nosotros intercedemos por las almas que están en el purgatorio y cuando ellos entran al cielo, ellos interceden por nosotros. Entonces, por eso se crea ese círculo virtuoso de ayuda y de comunión mutua y de mutua intercesión. Es precioso como el Señor ha querido regalar una dinámica de amor dentro de la iglesia en la cual se va dando esa comunión que entonces nos debe llevar a tener toda la confianza del mundo para pedirle al Señor a través de los santos y pedirle también a través de personas que nosotros conocemos que están más cerca de Dios, pedirles que intercedan por nosotros. Y, y es más eh, hermoso, poderoso, interceder solito o interceder en grupo. Sin duda que en grupo. Porque, como dice el Señor, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y también dice la Escritura que cuando dos o más se reúnan para pedir algo en oración, ciertamente el Señor se lo concederá si lo piden con humildad y ese pedido está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pedir intercesión en grupo, sobre todo cuando se hacen esas cadenas de oración, esas cadenas, digamos, no esas cadenas malas, sino que me refiero a esas Vigilia. iniciativas de vigilia, de orar juntos, sin obligar a nadie a rezar, porque la cadena de oración negativa es aquella que me llega a veces por las redes sociales o por correo, etcétera, y dice, mira, si tú no rezas te va a ir mal, si tú no haces esto y esto, te va a llegar un castigo. Eso no es de Dios, claramente, ¿no? Pero sí hacemos cadenas positivas, ¿no? Vigilias, encuentros de oración, como lo hacen ustedes en el Rosario Sin Frontera, Rosario Mundial, Rosario de Mar a Mar. Sin duda que el Señor nos va a escuchar con más fuerza, porque el Señor se deja enternecer por esa humildad, por esa perseverancia y por ese cariño que se coloca cuando se ponen de acuerdo sus hijos en oración. Bueno, nosotros podemos dar testimonio que así es. Padre, pasemos a una segunda pregunta también bien profunda y se refiere a las tentaciones y las bienaventuranzas. Esto lo juntamos porque así nos lo pidieron, porque en Lucas se habla, ¿no es cierto?, de las tentaciones que el demonio, ¿no es cierto?, llevó a Jesús al desierto, ¿no es cierto?, y lo tentó con tres cosas, ¿no es cierto?, importantes, pero lo que preguntan también muy importante es si dice, solo ves una vez agotadas todas las formas de tentación, y por ahí, por eso el tema de la tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Y ahí también hablamos y nos preguntan sobre el tema de las bienaventuranzas. ¿Cómo un bienaventurado puede, porque nosotros rezamos, nosotros líbranos, Señor, de todo, y hablamos de que nos libre de las tentaciones, pero no que las elimine. ¿Por qué esa diferencia?
Bueno, me parece muy buena la idea de haber unido estos dos temas, ¿no? La tentación y la bienaventuranza, puesto que nosotros en este mundo estamos pasando un tiempo de prueba y la tentación es una prueba. De eso no se libra ningún mortal, ninguna persona. Ni siquiera Jesús fue libre de tentaciones. Todos hemos sido tentados, también la Santísima Virgen, San José. Y como sabemos muy bien por el Génesis capítulo 3, nuestros primeros padres también fueron tentados, solo que en ese caso ellos cayeron. Cayeron en la tentación y de ahí vino esa debacle espiritual y moral a toda la humanidad que nosotros llamamos el pecado original. Entonces, la tentación tiene esa dimensión de ser una prueba para demostrar que nosotros podemos ser fieles a Dios en este mundo, en esta peregrinación terrestre que dura un poco de tiempo nomás, ¿cierto? Y la tentación también tiene esa medida de fortalecer nuestra voluntad y afirmarnos en el amor de Dios y en la fe. Porque si no fuéramos tentados, de alguna manera, si no tuviéramos la libertad de elegir entre el bien y el mal, entonces seríamos como robots, seríamos como autómatas que tenemos que seguir el designio de Dios, pero sin colocar esa cuota de libertad y de voluntad que Dios tanto ama y que Él permite que sea así, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso entonces es necesario que pasemos por la prueba y pasemos por la tentación. Al mismo tiempo, en el Padre Nuestro, el Señor nos insta a rezar para que el Padre Celestial no nos deje caer en tentación. Es decir, que ojalá no nos haga pasar por esa prueba, pero si hemos de pasarla, bueno, que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría, la virilidad, la resiedumbre de decir, no, no voy a caer en esa tentación y voy a seguir fiel a Cristo. ¿Ya? Como decían los grandes santos y los pequeños también, como Santo Domingo Sabio, 1000 veces morir antes que pecar. No quiere decir que no hayan sido tentados, pero esa tentación, esa prueba, finalmente ya no significaba nada para ellos, porque era tanto el amor a Dios que preferían 1000 veces morir antes que pensar siquiera en hacer algo que lo ofendiese. ¿Ya? Entonces, yo diría que estos dos temas, la tentación y la bienaventuranza, se unen en este fiat, ¿ya? Que es el hágase la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. En la medida que nosotros vivimos en esa dimensión de quiero hacer la voluntad de Dios y no quiero hacer mi voluntad, entonces estoy viviendo realmente en un plano de santidad. ¿Ya? Estoy viviendo la bienaventuranza, pero al mismo tiempo estoy de alguna manera negándome a mí mismo, tal como dice Jesús. Nadie puede seguirme si no se niega a sí mismo. Negarse a sí mismo significa decir no al propio querer, no a la propia voluntad, siguiendo el ejemplo de Cristo que en la víspera de su muerte, ¿no es cierto? En la oración del Jueves Santo, en ese gran dolor, dice, aparta de mí, Padre, este cáliz de dolor, esta angustia, ya no soporto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, siempre anteponer la voluntad de Dios a la propia voluntad es eso, bienaventuranza. En cambio, la tentación es querer siempre elegir, como decía San Agustín, lo creado y despreciar al creador, ¿no? Es quedarme con aquel brillo, aquel atractivo que incluye la tentación, ¿no es cierto?, que viene de tres fuentes, del demonio, del mundo y de la carne. Y elegir entonces ese brillo, ese atajo a la felicidad en desmedro de mi fidelidad y mi amor y mi obediencia a Dios, ¿no? Eso es caer en la tentación. Entonces usted menciona, María Fanny, que Jesús fue tentado por el demonio y esa tentación es realmente emblemática, es un arquetipo de todas las tentaciones que nosotros sufrimos, ¿no? Todas las tentaciones que tenemos siguen una de esas vertientes, ¿no? Por ejemplo, la vertiente de la carne, ¿ya? Cuando le pide a Jesús o lo tienta para que cambie las piedras en pan. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo cuarto. Es la primera tentación, ¿no? La tentación de la carne. Para nosotros la carne significa la tentación de la lujuria, la tentación de la gula, precisamente, cambiar las piedras
en pan, utilizar ese poder divino para satisfacer la propia hambre, pero no de un modo que Dios quiera, sino que de un modo que es negativo porque es siguiendo la tentación del demonio. Entonces Jesús responde, no solo de pan vive el hombre. Eso es muy bueno tomarlo en cuenta porque a veces el mundo nos ofrece tantos placeres, ¿no es cierto?, tantas formas de satisfacer esa necesidad de encontrar un alivio a nuestros dolores, compensar nuestras frustraciones y buscamos los placeres fáciles, los que están a la mano. Y Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de estas redes sociales vive el hombre, diría, no solo de este alcohol vive el hombre, no solo de este cigarro, esta droga vive el hombre, no solo de esta pornografía vive el hombre. O sea, todo eso que acabo de mencionar es muy negativo, ¿no? Caer en la pornografía, caer en la drogadicción, en el alcoholismo, ¿ya? Es pésimo. Pero esos son vicios que vienen por una manera negativa de satisfacer esa necesidad que tenemos de compensar las necesidades más básicas, ¿no? Y biológicas y de afecto, ¿no? que tenemos. Entonces, tener en cuenta eso, no solo de pan vive el hombre, significa anteponer, ¿no? la voluntad de Dios, confiar en el Señor y ser capaz de decir, no, yo a lo mejor puedo servirme un poco de vino en esta fiesta, pero no me voy a pasar de la medida, ¿no? ¿Ya? Y cuando yo vea a una persona que me atrae, qué sé yo, bueno, voy a mirar para otro lado, porque Jesús dice que uno puede pecar solamente con la vista. Entonces, no solo de pan vive el hombre, significa tener esa fortaleza, tener esa autoridad consigo mismo para decir, hasta aquí llego, y entonces decir no a esa tentación. La segunda tentación que le pone el demonio a Jesús es lanzarse del pináculo del templo, significa en el fondo esa tentación de la soberbia, ¿no? La soberbia de querer encontrar un camino de liberación de nuestros problemas con la ayuda de la magia. ¿Cuánta gente hoy en día se ha apartado de la iglesia, de la misa? Hoy comentábamos en una reunión de clero con un sacerdote justamente, cómo la gente muchas veces se aparta de la misa, pero sigue siendo católica y se aparta, digo yo, no totalmente, puede que vayan a misa de vez en cuando, pero buscan otras espiritualidades. Por ejemplo, se meten en el yoga, en el reiki, en el tarot, empiezan a explorar espiritualidades de la nueva era, de energías, de magnetismo, para solucionar problemas de salud incluso. Entonces, esa es la tentación de tirarse del pináculo del templo y esperar que los ángeles nos tomen para no hacernos daño, que era en el fondo invitar a Jesús a que fuera un mago, que fuera un brujo más, que a través de la ayuda de ángeles, que no eran buenos precisamente, podía demostrar ese poder delante de los demás. Y así que lo pudieran seguir como Mesías. Es una tentación de soberbia porque en el fondo implica no confiar en Dios, sino que confiar en sí mismo y en la ayuda de los demonios. Entonces, ahí hoy en día nos encontramos, María Fanny, con esa tentación muy fuerte, porque mucha gente dice, bueno, yo no voy a misa, eh, pero sí me meto en esta espiritualidad, y si es algo espiritual, es algo bueno. No, no es así, ¿no? El demonio le decía a Jesús, mira, los ángeles te van a sostener, ¿no? Los espíritus te van a ayudar, pero no todos los espíritus son buenos. Tenemos que distinguir bien, hay espíritus buenos como San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, nuestro propio ángel de la guarda, pero no nos metamos con cualquier espiritualidad que muchas veces ahí se están invocando espíritus malos, ¿no? Entonces hay que superar esa tentación de la soberbia, de decir yo no voy a misa porque me aburro o no quiero rezar el rosario porque no me gusta tanto, mejor voy a hacer mindfulness, voy a hacer yoga, que está más de moda, etcétera. Y ahí le estamos abriendo puertas a malos espíritus. Entonces ahí Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya? O sea, ahí se trata de que esta tentación es justamente decirle a Dios, mira, yo no te necesito, porque yo ahora voy a confiar en estos demonios, ¿no? Eso yo lo digo consciente y a veces inconscientemente cuando recurro a estas formas de magia moderna que se esconden en la nueva era.
Y la tercera tentación, que es muy fuerte también, es esta tentación del poder, del dominio, ¿no? Ahora vemos cómo los políticos, ¿no? Se toman del moño para pelear, para poder obtener algún puesto, y vemos cómo el poder seduce tanto, ¿no? Y por eso el demonio trata de tentar a Jesús, seduciéndolo con el dominio de todas las naciones de la tierra. Le dice, si tú te postras delante de mí, entonces tendrás el dominio de todo esto. ¿Ah? Esa es la tentación que tenemos, que viene del instinto de supervivencia, del instinto de poseer cosas para defendernos y para dominar sobre los demás. Y entonces es una tentación muy fuerte también, ¿no? ¿Cuántas veces queremos ser servidos y no ponernos al servicio de los demás? Queremos dominar y abusar para que nosotros salgamos con una ventaja, y eso es justamente la tentación del dominio, ¿no? De ser un pequeño dictador que alrededor quiere que todo se gire alrededor de uno, y no ponerse uno como servidor de la vida como Jesús lo hizo. ¿M? Por eso esa tentación de tener poder, de empoderarse, que es una palabra que a mí no me gusta, pero que está de moda hoy en día, ¿no? Ese empoderamiento muchas veces va a la par de postrarse delante de Satanás, como le pide a Jesús que lo haga, ¿no? Para poder obtener ese poder. Y es interesante ver que muchas eh, corrientes así políticas que vemos en algunos países, e inclusive también en el nuestro, practican esta postración, este culto satánico para tener más poder. ¿M? Se sabe, por ejemplo, que Fidel Castro en Cuba fue consagrado desde pequeñito por su mamá a los demonios a través de la magia negra, y él siguió siempre practicando ese tipo de esoterismo, de ocultismo, para mantenerse en el poder. Lo mismo se dice, y hay indicios claros en Nicaragua, en Venezuela, inclusive en el gobierno que tenemos nosotros acá en Chile. Lo primero que hicieron estos jóvenes cuando entraron a gobernar en Chile fue hacer un culto a la Pachamama, un culto idolátrico, ¿no es cierto? Entonces, esa tentación de postrarnos delante del demonio para tener poder es realmente cada vez más actual. Desde el principio estuvo, ¿no? Cuando Satanás le dice a Eva, mira, tú serás una diosa, solo tienes que desobedecer a Dios y hacerme caso a mí y comer el fruto prohibido. La bienaventuranza, en cambio, es todo lo contrario. La bienaventuranza es hacerse niño delante de Dios, es confiar en Él, en no querer hacer la propia voluntad, sino dejar que la divina voluntad se realice en uno, y de ese modo entonces uno descansa en Dios, se abandona en Dios, confía en Dios. Y eso implica ser humilde. ¿M? Felices los pobres de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué son pobres de espíritu? Porque no tienen voluntad propia. Dejan que Dios haga su voluntad en ellos. Felices los puros porque verán a Dios. Felices los mansos, que no quieren estar siempre en guerra, con odiosidad, que son capaces de perdonar. Felices los que lloran porque serán consolados. Felices los perseguidos porque de ellos es el reino de los cielos, los perseguidos por causa de Cristo, por causa de la justicia, como San Juan Bautista, como los mártires, como el mismo Jesús, que dio su vida por causa de este amor infinito que Él tiene por nosotros. Entonces la bienaventuranza es todo lo contrario de la tentación del demonio, del mundo y de la carne. Es simplemente abandonarnos en Dios y decir, ya no yo, Señor, tú toma el timón de este barco, de mi vida, y guíame tú. Yo me dejo conducir por ti. Eso implica hacerse pequeño, humilde, y ciertamente que vivir en la bienaventuranza es una alegría enorme, es una felicidad inmensa, y además es un pasaje directo para ir al cielo, y también implica una protección muy grande, como dice en el Padre Nuestro, porque el que vive en la bienaventuranza va a ser guardado, va a ser protegido, va a ser sellado contra muchas tentaciones, muchas pruebas del demonio, y también va a ser liberado de muchos ataques satánicos, que también lo decimos en el Padre Nuestro: libéranos a malo, líbranos del maligno. Y hay una cosa importante también que dice, y se alejó, cuando ya no pudo más, no tuvo más tentaciones, se alejó, pero pues, se alejó por un ratito, o sea, esas tentaciones siguen dando vuelta y esperando el demonio, y el malo tiene paciencia, ¿no? Para Cierto, hacernos y caer en... también
existen a veces personas que están a nuestro alrededor que son instrumentos del demonio. ¿Mm? ¿Para qué hablar de Judas, que era permanentemente una tentación para la paciencia de Jesús, no es verdad, y de los demás apóstoles? Pero inclusive, fíjese, María Fanny, que hasta el mismo Pedro, que fue el primer papa, en algún momento fue causa de tentación para Cristo. ¿Ah? Cuando le dice, Señor, tú no hables de cruz, no digas que tienes que sufrir, nosotros no lo vamos a permitir. ¿Mm? Y él acababa de ser nombrado jefe de la iglesia en Mateo capítulo 16. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me haces tropezar. En el fondo, tú estás siendo una tentación para mí ahora, porque piensas como los hombres y no como Dios. Gracias. Tenemos otra pregunta relacionada también, juntamos dos cosas que son el temor y el amor. Porque dice, la pregunta dice, ¿por qué el Señor habla con tanta dureza en los evangelios? Por ejemplo, cuando echa a la gente del templo o cuando él habla de la división hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Por qué, por qué él habla de esa manera? Y esto relacionado con una pregunta de ese mismo capítulo que dice, eh, en el amor no hay lugar para el temor. Y los evangelios, o la Biblia, perdón, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo podemos relacionar esto de, de amar al Señor pero temerle? Bueno, efectivamente, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, pero es difícil entenderlo porque el temor aparenta ser algo negativo. ¿Mm? ¿Cómo yo le voy a tener miedo a Dios si el Señor me está llamando justamente a lo contrario, a ser como un niño delante de Él, a confiar en Él? ¿Cómo voy a tener temor? ¿Mm? ¿Cómo voy a sentir miedo de Dios? Y muchas veces Jesús, con esta palabra, ¿no? Paz, la paz esté con ustedes, sigue diciendo lo mismo, ¿no? No tengan miedo, no teman, ¿Mm? No tengan miedo. Entonces, el Señor nos insta a no tener miedo, ¿Mm? No tengan miedo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué debe haber temor de Dios? ¿Mm? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Recordemos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, fortaleza, piedad y temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios en sentido positivo? El temor de Dios ciertamente es una forma de manifestar la humildad frente a Dios, el respeto que tenemos a su autoridad divina, reconocer que somos criaturas frente a Él, la humildad que debe tener un hijo ante su padre, ante su madre, reconocer su dignidad paternal, maternal, es una forma de reverencia, de humildad, de temor en el buen sentido, ¿no? eh, Amar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, implica también esa humildad de tener temor de Dios, en el temor también de ofender a Dios. En ese sentido, el temor de Dios es algo muy positivo, ¿no? Porque implica no confiar tanto en sí mismo, sino que confiar en el Señor. ¿Ya? Y por eso tememos, tenemos un respeto a Dios. ¿Ah? Reconocemos su grandeza, su magnanimidad también con nosotros, pero eso no nos debe llevar a sentir terror o estar atemorizados frente a Dios. Todo lo contrario. ¿Mm? El Señor quiere que nos acerquemos a Él con confianza. ¿Mm? Así es que hay distintas formas en que se ve en la Biblia ejemplos de este tipo. Por ejemplo, cuando los apóstoles están con mucho miedo porque están en la tempestad en el mar. Entonces Jesús se acerca a ellos caminando por el mar y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son cobardes? En el fondo, tengan fe. Y como bien citaba usted, María Fanny, en el amor no hay temor. Y si tuviéramos fe, tampoco tendríamos un temor en el sentido negativo, ¿no? Sino que el temor se vence con el amor y se vence con la confianza. Pero ese es el temor negativo. El temor positivo es esa actitud de reverencia, de adoración, de mostrarnos ante Dios como lo que realmente somos, ¿no? Somos nada delante de Él. Pero eso implica que el Señor, al vernos así,
postrados ante Él, adorándolo de verdad, va a tener una ternura y un cariño inmenso por nosotros y nos va a levantar, porque dice la Santísima Virgen que el Señor levanta a los humildes y derriba a los poderosos y a los soberbios. Entonces, el temor de Dios es una forma de vivir la humildad. Bien. Aquí tenemos otra pregunta bien entretenida, yo primera vez que la veo, y dice, en Mateo 5 dice, ¿por qué? Porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo. ¿Por qué el Padre no juzga y el Hijo sí? Si el Padre no juzga y el Hijo solo hace lo que ve, lo que hace el Padre, entonces, ¿cómo puede el Hijo juzgar? Esa es la pregunta que nos hace. Sí, es una buena pregunta también porque aparentemente Jesús no debería juzgar, ¿cierto? Porque él mismo dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Mm? Entonces, ¿en qué sentido se puede entender esto de que Jesús es juez también? ¿M? Y vino a juzgar? ¿Y en qué sentido entendemos que Jesús es el juez y no el Padre? ¿No? Porque el Padre Celestial es el que finalmente debería juzgar. ¿Por qué tiene que juzgar el Hijo y no el Padre? Puede ser la pregunta también, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Mm? Y se entiende de esta manera. Primero que, como dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, capítulo 18, versículo 18, perdón, mismo Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Repito entonces Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el Padre Eterno le confiere a su Hijo toda autoridad, también la autoridad de juzgar. Y como bien decimos en el credo, ¿no es cierto? Decimos que creemos que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? En su segunda venida, Él vendrá para juzgarnos. ¿Ah? Y no solamente en la resurrección de los muertos, sino que también en el momento mismo de nuestra muerte se produce un primer juicio particular, que es ese primer encuentro que tenemos con Cristo después de esta vida. ¿Ah? Es un juicio individual en que nos encontramos cara a cara con el Señor y con nuestra propia existencia, nuestra vida, que corre como una historia impresionante y uno va viendo en su conciencia todas las consecuencias de las buenas obras y de las malas obras también. Y por lo tanto, ahí se produce el primer juicio que tenemos. ¿Mm? Pero ese juicio, fíjese María Fanny, no es un juicio eh, así como una venganza de Jesús o de Dios, sino que es un juicio amoroso, es un juicio en la verdad y en el amor, es un juicio que es parte de nuestra salvación, es que es parte justamente de la misericordia que Dios tiene con nosotros, porque si hemos de ser juzgados después de esta muerte para ir al purgatorio, entonces quiere decir que el purgatorio es una forma de redimirnos, de purificarnos, de salvarnos. Es un juicio correctivo, es un juicio que realmente nos hace crecer. Es un juicio que viene con toda la autoridad de Jesús, pero que es para nuestro bien. ¿Ya? Esa penitencia no es un castigo en el sentido de venganza, sino que es un castigo, sí, pero en el sentido de corregirnos, de purificarnos y de hacernos cada vez más dignos de estar en el cielo. Entonces el juicio que recibimos de Dios siempre es para nuestro bien. Y es porque Dios es verdad y es justicia también. Entonces quien es condenado también debe recibir ese juicio. Porque el Señor, como dice San Agustín, que nos creó sin nuestra ayuda, no puede salvarnos sin nuestra ayuda, sin nuestra colaboración. Entonces, si alguien no quiere aceptar la redención de Cristo y quiere vivir contra Cristo, bueno, sus mismas obras lo condenan. No es Dios quien nos condena, es uno mismo que se condena con sus malas obras. Y para eso existe el infierno. Por eso Cristo no se presenta como la justicia divina, ¿no es cierto? O eh, el juez eterno, sino que en este mundo se presenta siempre como misericordia, como pastor que viene a buscar al pecador, como un médico que viene a buscar y a sanar a los enfermos. Lo vemos también en sus apariciones, como a Santa Faustina, cuando le dice, yo quiero que todos pasen por la puerta de mi misericordia.
Pero si no quieren pasar por ahí, tendrán que pasar por la puerta de mi justicia. ¿Mm? Sin embargo, el Señor que utiliza este poder de juzgar en el nombre de su Padre, ¿no? Que el Padre Eterno le ha dado esa autoridad, ¿no? Eh, esa justicia, ese dominio regio que tiene Jesús, porque en eso consiste ser juez. En el Antiguo Testamento, los reyes son aquellos que principalmente juzgan, ¿no? Inclusive antes de que hubiera reyes, en el pueblo de Israel existían los jueces. ¿Ya? Por eso existe el libro de los jueces y después existe el libro de los reyes. Entonces, por ejemplo, un juez era Sansón, ¿no es cierto? En ese tiempo Dios era el único rey de su pueblo, pero él puso jueces para ir guiando a su pueblo, para ir orientándolo. Pero después los reyes conservan esa dimensión de jueces. Ellos tienen los tres poderes, ¿no? Estos reyes, los tres poderes que en el Estado hoy están divididos, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no? Entonces, como jueces, el poder judicial, ¿no es cierto? Ellos viven ese reinado, ¿no? Y que también está en Jesús. Jesús es rey porque juzga. ¿M? Y sin embargo, cuando Él termine de eh, guiar este mundo hacia la perfección total, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que habrá una recapitulación de todas las cosas en Cristo. Es decir, Cristo va a ser cabeza de todo y de todos, ¿no? Entonces, Cristo va a ser el nuevo jefe, el nuevo rey de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces, en ese momento, el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Mm? Va a entregar toda esa autoridad de regreso al Padre. Se la va a devolver al Padre. Es tan bonito entonces pensar de esa manera, ¿no? Que Jesús es el juez porque el Padre Dios lo quiere, pero Jesús es rey y es juez porque está representando a su Padre, porque lo hace en nombre de su Padre amoroso, ¿no? Voy a leer ese texto porque es muy bueno. Primera Corintios 15, de los versículos 24 al 28. Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido a todo principado, autoridad y poder. ¿Mm? Entonces, se fija, entonces Jesús devuelve el reino al Padre Celestial, después de haber destruido todo principado, autoridad y poder del demonio, claro. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sometidas, está claro que esto no incluye al que le sometió todas las cosas. Y cuando todas las cosas le hayan sido sometidas, entonces el Hijo mismo también se sujetará al que le sometió todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces lo último que va a hacer Jesús como rey del universo, del cielo y de la tierra, y como juez, ¿no es cierto?, que ha juzgado a vivos y muertos y ha juzgado también a los ángeles y a los demonios. Lo último que va a hacer el Señor es entregar todo este reino de regreso al Padre Eterno, para que Dios sea todo en todos. Si quieren lo pueden ver de nuevo o anotar, 1 Corintios 15, de los versículos 24 al 28. Lindo esto entonces, padre. Y ahora hay varias preguntas que me encanta porque habla de los amigos, padre. Los amigos, dice, habla de la historia, ¿no es cierto?, de los cuatro hombres que cargaron a un paralítico y al no poder, ¿no es cierto?, acceder a Jesús debido a la multitud, entonces abrieron un agujero en el techo y lo bajaron en su camilla hasta los pies de Jesús. Y ahí vienen nuestras preguntas. En este capítulo no es más importante la fe de los que lo llevaron al del paralítico y también nos dice, eh, yo quiero tener esos amigos, los que me llevan al Señor en la época de mis pecados, en la época en que me estoy portando mal, en la época en que estoy sufriendo, en la época en que me estoy alejando de Dios. ¿Qué importancia entonces, como la segunda parte de la pregunta, qué importancia tienen los amigos en nuestra vida? Fundamental porque la amistad es una relación de amor tan especial que es pura gratuidad. En una verdadera amistad hay complicidad, hay amor, hay confianza y sobre todo eso, ¿no? Gratuidad. Yo no soy amigo de otro amigo
porque quiera obtener un beneficio de ese amigo, sino porque yo quiero su bien, porque como lo amo tanto, quiero que a él le vaya bien. Ese es un verdadero amigo. ¿Ah? No es el que quiere aprovecharse de otro, que quiere manipular a otro. Entonces, en la amistad hay una confianza total porque realmente hay una mutua intención de ayudarse el uno al otro y de desearse el bien el uno por el otro. Y la mejor manera de amistad es justamente la del sacrificio, porque bien lo ha dicho Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, esa relación de amistad que los griegos llamaban filía, ¿ya? Eh, es para Jesús muy, muy querida. Incluso él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no los llamo servidores o siervos, sino que yo los llamo amigos. ¿Por qué los eleva de categoría, ¿no? A sus discípulos? Porque ciertamente ser amigos es mucho más que ser meros servidores que debemos obedecer por temor de ofender al patrón o por temor al castigo, ¿no? Eh, Sino que ya es una relación distinta, es una relación de confianza total, de reciprocidad inmensa, de gran responsabilidad que el Señor nos da cuando nos llama amigos, ¿m? Porque Él quiere darnos a conocer todo, o sea, sus intimidades más profundas. Entonces, esa relación de amigo es muy, muy importante para Jesús y también debería ser, como bien usted menciona, para nosotros. ¿Qué más quiero yo que tener un buen amigo? Que me lleva a Jesús, como esos amigos que llevaron al paralítico y cruzaron cielo, mar y tierra, e inclusive tuvieron que romper el techo de la casa donde estaba Jesús para que Jesús sanara a su amigo, el paralítico. Entonces, como dice la escritura en los libros sapienciales de la sabiduría, ¿no? Eh, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pero el verdadero amigo, como dice también ese mismo libro sapiencial, ¿no? El verdadero amigo no es aquel que está ahí porque quiere aprovecharse de tu prestigio, de tu dinero, de tu propio pasarlo bien, ¿no es cierto? Porque él también quiere pasarlo bien, sino que el verdadero amigo es el que se preocupa de ti, el que va a estar contigo sobre todo en las pruebas, en los momentos más difíciles. Y el verdadero amigo es el que quiere tu verdadero bien. Entonces, sin duda que el mayor bien que podemos desear a los demás es acercarnos unos a otros a Jesús. Porque qué mayor regalo podemos darle a un amigo que mostrarle el camino de Jesús, que enseñarle que Jesús tiene un corazón abierto, amoroso, manso y humilde, que está abierto para que todos lleguemos a Él. Entonces, el verdadero amigo es el que ciertamente me va a querer bien y me va a dar el mejor regalo de todos, ¿no? Que es mostrarme un buen ejemplo y mostrarme el camino de la fe y finalmente dónde está Cristo. Qué lindo, ¿no? Yo quiero tener esos amigos también, padre. Bien, en su página, en su sitio web están haciendo muchas preguntas, pero antes de ver esas preguntas, vamos a ver otra pregunta que también, y está muy de moda ahora, que son el tema de las reliquias, padre. Preguntan la importancia de tocar las reliquias, eh, porque decía Mateo 14, dice que había mucha gente que tocaba el manto y todos se sanaban, no uno, todos los que tocaban. Es como ahora también preguntan lo de tocar una reliquia de Carlos Acuti, porque también se hablaba, en el Evangelio hablaba que Pedro pasaba y la gente tocaba su sombra. ¿Qué importancia tiene para nosotros como para nuestra fe y cómo la expresamos con este tema de las reliquias, Padre? Para entender la reliquia debemos entender también que existen los sacramentos y los sacramentales. Entonces Jesús nos da su gracia, nos da su amor, nos da su bendición, como aparece tan bonito en la imagen de la Divina Misericordia, ¿no? De su corazón abierto. Jesús nos bendice con una mano y en la otra señala su propio corazón, del cual nace, brota abundantemente el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, la sangre, el agua. La gracia viene de esta fuente divina que es Jesús, pero Jesús, que es este río de amor que nos llega del Padre, tiene también otros canales para darnos esa gracia, para darnos ese amor, esa vida divina. Y a esos canales principales les llamamos sacramentos, que son siete. Y aparte de los siete sacramentos, que son justamente estos medios para acceder a la gracia de Cristo, tenemos los sacramentales.
En los sacramentales es muy importante la fe del que recibe ese sacramental, que lo usa con cariño, con devoción, con amor. ¿M? Porque si no hay fe, no se produce el efecto de recibir la gracia de Dios. ¿Ya? Es bien distinto al sacramento, en que se recibe sí o sí, aunque no haya mucha fe. ¿Ah? Por ejemplo, si alguien bautiza a un niñito, aunque ese niñito no sepa qué está pasando, él queda bautizado igual, se transforma en un hijo de Dios. ¿Ya? Pero para poder aprovechar un sacramental como una reliquia, por ejemplo, es necesario tener fe. ¿Ya? Entonces, hablemos en general de los sacramentales. Hay muchos tipos de sacramentales. Sacramentales de oración, por ejemplo, el rosario, el Vía Crucis, la adoración al Santísimo. Otros sacramentales como imágenes religiosas, por ejemplo, crucifijos, imágenes de los santos, de la Santísima Virgen. Otro que está muy de moda y que es muy bueno hoy en día para protegernos del maligno es la medalla de San Benito. Y uno lleva estos sacramentales que deben estar exorcizados o bendecidos, claro, y nos hacen tanto bien, ¿no? Para protegernos más todavía del demonio, con el agua, el aceite de oliva y la sal exorcizada, se logran maravillas, pero es necesario tener fe. ¿M? ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos su gracia, quiere darnos su protección, su sanación, su liberación, quiere desatarnos de tantas cosas malas, pero a través de estos canales, ¿no? De estas causas segundas, como decía Santo Tomás de Aquino, que tanto le agradan a Dios, ¿no? Dios es la causa primera de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra salvación, pero a Él le gusta actuar a través de causas segundas, es decir, a través de sus mediadores. ¿M? Y estas mediaciones tan importantes son los sacramentales, entre ellas destaca María Fanny esta que dice usted, las reliquias de los santos. ¿Qué son las reliquias en el fondo? Son cosas que le pertenecieron a los santos y que hoy nos llegan a nosotros y que tanto bien nos hacen, ¿no? Hay reliquias de segundo, de tercer grado y de primer grado, ¿no? El primer grado, por ejemplo, son los huesitos de los santos o el pelo de los santos, ¿ya? Que queda. O la ropa que tuvieron los santos sería una reliquia de segundo grado, o también santitos u otras cosas que han tocado esas primeras reliquias, ¿no? Los vestidos o los huesitos de los santos, se transforman en reliquias de tercer grado. ¿Y por qué hacen tanto bien? Porque eh, por medio de esa reliquia nosotros nos conectamos con ese santo. Y como veíamos en la primera pregunta de hoy, estos santos interceden por nosotros. Entonces nos hacen tanto bien. Si la sombra de Pedro, como decía usted, servía para que las personas se sanaran de sus enfermedades, ellos sabían que no era por la sombra, era porque ellos estaban delante de un santo como era Pedro. Y ellos sabían también que no era Pedro, como ya lo dijimos, sino que era Jesús actuando en Pedro. Entonces, por eso los sacramentales son tan importantes, porque nos conectan con estos santos, quienes a su vez nos unen directamente con Jesús. Y entre todos los grandes santos, el mayor de todos, por supuesto, es la Santísima Virgen, que es el canal de todos los canales, ¿no? O sea, todas las gracias que Jesús nos da pasan a través de la Santísima Virgen. Entonces, en la medida que nos conectamos con su corazón inmaculado, nosotros nos conectamos de la manera más perfecta, amorosa y corta y rápida, como dice San Luis María de Montfort, con la fuente principal de la gracia, que es el corazón de Jesús. Padre, ya no nos queda nada de muchísimas preguntas. Vamos a hacerle la última, que está en sus redes sociales, que la hace Tiempos de María, y preguntan, ¿nos puede enseñar métodos de lección divina, por favor? ¿Qué es lo que es la Ah, lección bueno, divina? ¿ustedes trabajan, María Fanny, con Lección Divina también en esta lectura bíblica, o no? No, No están con Lección Divina, pero a lo mejor sin darse cuenta lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la Lección Divina implica varios procesos, ¿no? Varias etapas. Primero es leer la palabra de Dios, después volver a leerla y degustarla, ¿no es cierto? Después elegir una palabra o una frase que más me llega o que más el Espíritu Santo está utilizando para entregarme un mensaje en ese momento. ¿M? Entonces yo me engancho con esa palabra o con esa frase de la lectura que estamos leyendo y dejo que el Espíritu Santo me hable, ¿no? ¿Por qué esa frase me llegó tanto? ¿No? Y dejo que me traspase por entero el alma y mi vida y pueda entender e interpretar lo que estoy viviendo en mi cotidiano a través de esa frase o de esa palabra que tanto me llegó.
Y luego entonces yo comparto eso con los demás hermanos y entre todos vamos compartiendo distintos aspectos y distintos tesoros que nos da una misma lectura bíblica, ¿no? Y finalmente eso se transforma en oración, ¿ah? Y así se completa la tercera parte de la lección divina. Entonces, la lectura orante de la Biblia, después elegir esa piedra preciosa que es la frase o palabra que tanto me llegó y por algo yo la medito, le voy dando vuelta en mi corazón, dejando que el Espíritu Santo me vaya esclareciendo por qué es tan importante para mí esa palabra. Luego yo lo comparto con mis hermanos y finalmente, tercer momento, cada uno hace una oración espontánea a partir de esa reflexión de la Biblia, ¿no? Entonces ya no es una simple lectura de la Biblia, sino que es una lectura orante de la Biblia o una lección divina. Perfecto. Nosotros en realidad lo que hacemos es ir escribiendo los temas que nos van llenando el corazón y lo ponemos con título, decir la alegría, el anticristo, y vamos anotando de tal manera de después poder releer. Así que nos falta la última parte, padre, de compartir. Bueno, es tardísimo, ya se nos ha pasado la hora, así que vamos a tener que dejar las otras preguntas para después. Padre, lo dejamos comprometido. Bien, para la próxima yo creo que vamos a establecer una frecuencia de una vez al mes. ¿Ya? ¿Le parece? Entonces, el próximo mes, ya la primera Perfecto. semana de octubre, si Dios quiere, tenemos nuestro segundo encuentro para ir reflexionando sobre el estudio que ustedes están haciendo de la Biblia. Perfecto. Y por mientras también podríamos ir respondiendo algunas más cortitas a través de nuestros chats. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ujú. Eso, para no ir a atrasarnos. Así que, padre, solamente agradecerlo y esperar su bendición. Bien, yo también les agradezco a ustedes porque esa lectura orante de la Biblia que quieren hacer en este desafío de leer toda la Biblia en un año es no solo un regalo para ustedes, sino una bendición para todos nosotros, para toda la iglesia. Así es que ánimo y que ojalá se vayan sumando más personas y puedan entrar en contacto, María Fanny, con ustedes para ver cómo pueden ingresar a este grupo de estudio bíblico. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Por intercesión de nuestra Madre María, que es la Madre de la Palabra de Dios, la Palabra encarnada, les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, para que tengan los 7 dones del Espíritu Santo, especialmente la sabiduría, la ciencia y el entendimiento y la fortaleza para perseverar en esta misión de leer la Escritura y así poder obtener el gran crecimiento de la santidad, ¿no? Que es madurar como verdaderos hijos de Dios. Y les bendiga Dios Todopoderoso y bueno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, padre, hasta el próximo mes entonces. Muchísimas Bien, gracias. gracias a usted, María Fanny, y a todos los que nos acompañaron en este programa en vivo y a los que van a escucharlo, verlo en diferido. Hasta luego. Hasta luego.